Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV en una nueva edición internacional. Pero antes de contarles quién es nuestro invitado, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Es muy importante para nosotros saber que contamos con cada uno de ustedes en sus casas. Los dejamos con la historia entonces de un periodista nacido en Ibagué que se hizo escritor en Santander y hoy conjuga las dos actividades desde París. Nací en Ibagué por una gran casualidad. Es papá, que era militar, estaba en el batallón RUC, y mi mamá, que era enfermera, estaba haciendo su año rural en Ibagué. Se casaron muy rápido y yo nací también muy rápido. Pues mi papá, precisamente siendo militar, mi mamá era una estudiante de universidad pública, muy activa, muy de izquierda. Entonces se encontraron esos dos mundos muy diferentes. Una mamá de educación muy liberal, muy de izquierda, un papá muy conservador, muy católico. Como que había una casa en algún lugar que se llama la Cuarta Estadio, que por ahí cerca vivía Santo Fimi, en una casa, pues en una mansión enorme. Que la casa donde vivían mis papás y donde vivía yo asustaba. Escuchaban ruidos, movían las sillas por la noche. Mi mamá pues además estaba sola en esa época porque mi papá estaba pues en el orden público, en el monte. Entonces ahí viví recién nacido y después al poco tiempo trasladaron a mi papá a Bogotá. Mi infancia y adolescencia hasta los 15 o 16 tuve unos primeros años de mucha introspección, mucha lectura. Pues mi mamá tenía una biblioteca, mi abuelo nos había enseñado a leer, y después cuando ya nos fuimos a vivir a un conjunto pues fueron años de mucha calle, gaminería, callejear pues y música, ¿no? Entonces también ahí empecé como a escuchar rock y todo eso. En Bogotá estudié en el Colegio del Ejército, en Bogotá, en el Patria. Es como esos dos momentos muy diferentes, ¿no? La educación muy de casa. Mi abuela, la mamá y mi papá nos leía mucho, nos leía unos cuenticos pequeños que vendían en el almacén Tía. A mí me gustaba leer, pues mi mamá tenía una biblioteca con García Márquez, con los libros de Círculo de Lectores. Pues por un lado está como eso que nos inculcaba, pues que nos enseñó mi abuela, más la biblioteca de mi mamá, más el hecho de que vivíamos en un edificio que hay en una calle donde pasaba mucho carro, entonces no se podía salir. Recuerdo, sí, había los libros de García Márquez y había libros de Edgar Allan Poe, así como las cosas que salían en esas colecciones de teatral que tienen siempre, una de Hemingway como Adiós a las armas o algo así, y una de Poe, y eso estaba por ahí en la casa. Teníamos acceso a los libros, ¿no? Entonces estaba ahí, era como natural. Yo fui muy buen estudiante como hasta octavo, o sea, muy buen estudiante como primer puesto. Pues venía como con un bagaje como para defenderme, pero era vago, o sea, no hacía tareas, entonces perdía una materia y al siguiente semestre otra y luego otra y otra. No, como no perdía la misma siempre, pues terminaba por pasar el año, ¿no? Además era un colegio militar y bueno, pues esa cosa como mi cuento era descubrir la música rock, entonces pues yo no me podía dejar el pelo largo, pero intentaba dejármelo un poquito largo. Entonces los profesores llamaban a mi mamá y mi mamá me alcahueteó y me alcahuetea todo, o sea, ella me decía no, o sea, igual desde que le haya bien el estudio, hágale de religión, los de filosofía, no. En unos cuadernos que regalaba la empresa licorera de Santander, me acuerdo, unos cuadernos rosados, yo escribía y mi mamá todavía tiene eso, ¿no? Cuando me empezó a interesar la música, escribía canciones, ¿no? Obviamente, entonces escribía canciones, sí, como hoy mi sueño es anarquía, destruir el sistema, tal, así. Tengo muy mal oído, no le pegaba nada, pues en el colegio sabía tocar flauta. Sí, siempre ha sido, y todavía, o sea, yo todavía pues toco y todavía ensayo por aquí con una amiga, tocamos ahí de vez en cuando. Si me dan los acordes puedo tocar algo, pero pues mal, ¿no? Lo que yo quería era ser cantante o guitarrista y escribir canciones y, o sea, no me daba, no pude. Entonces, en parte yo por eso empecé a escribir, o sea, como dije, bueno, pues la música baila, pero pues la letra no me sale tan mal. En principio empecé a hacer en la UIS folletos con letras de canciones que podían ser leídos como poemas. Empecé a escribir porque cuando lo cantaba sonaba muy mal, entonces terminé leyéndolo y creo que empecé, es decir, claramente empecé por ahí. Cuando yo estaba en 10º y 11 en época de minitecas, el man que trabajaba en la miniteca tenía, o sea, era como un héroe, sí. Entonces a mí me gustaba pues como pillarme cómo eran los cables, las luces, tales.
Y en el colegio pues teníamos un muy buen profesor de electrónica. Yo me fui convenciendo que iba a estudiar eso, digamos, por ahí a los 13 yo decía, chévere estudiar ingeniería como para tener plata. Y ya cuando entré, yo dije, bueno, pues chévere estudiar. O sea, ya cuando había empezado, yo no, pues voy a terminar y después de pronto trabajo como ingeniero un tiempo y ahorro y luego sin que yo nunca me dijera, oiga, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, fue como encadenando. Y pues ya al final, ya dije, no, pues ya terminar. O sea, ya vamos llegando al final. Yo ya más o menos tenía claro que no me iba a dedicar a eso, pero pues en la UIS también me fui metiendo con los periódicos, como empezando a tomar la escritura más en serio. Entonces, o sea, no hubo como un momento en que yo me dijera, no sé, o sea, como que este era el camino y ahí le fue haciendo y ahí me fui alejando también. Había un periódico estudiantil que se llamaba Protexto, muy político, pero muy abierto también. Entonces ahí empecé yo como a hacer toda la parte de literatura, con mis textos, pero también pues como a buscar cosas de otros y a traducir poemas de Jim Morrison y empecé a sacar eso. Entonces empecé como a trabajar con el periódico. Creo que mientras todavía estaba en la UIS empecé a escribir algunas cosas para el periódico de Santander que se llamaba Vanguardia Liberal. O sea, me fue ahí como metiendo. Pues también en la UIS, primero en el Instituto Municipal de Cultura se abrieron unos talleres y mi intención primera era escribirme un taller de cuentería, como porque yo decía, bueno, sí, definitivamente no fracasé como músico, pero pues tal vez podía decir las poesías como con gracia, como de manera un poco teatral. Y dije, bueno, chévere pasar. Y había una audición y, bueno, también me escribí al de guitarra, pero bueno, obviamente no pasé, al de cuentería no pasé, y había el de literatura, entonces vamos a escribir al taller de literatura. Y llegué al taller de literatura del profesor Hernando Motato y pues yo llegué como en actitud súper, si la literatura no destruye el mundo, no sirve, sí, cosa que no he dejado de pensar completamente, pero era un taller muy mezclado con gente de todas las edades. Yo era de los más chinos y había gente mayor, muy leída, muy tesa. Entonces había como un montón de influencias de lectura, pero también de la manera de la escritura y había mucha reflexión. Entonces fue como un periodo de aprendizaje paralelo a la UIS, es decir, mucha gente de la UIS piensa que yo estudié idiomas, que era la carrera de literatura, así porque yo parchaba con la gente de idiomas, porque pues yo estaba como todo el tiempo metido con los de sociales, no más que con los de ingeniería. Entonces fue como paralelamente, pues yo aprendí en la UIS aprendí mucho en ese taller y ya había un poco un paso más allá de la escritura como lo que salga y hagámosle, ¿sí? Pues había lecturas, había talleres, había algunas publicaciones, entonces, y había gente que pues miraba lo que uno escribía y le decía, bueno, había más como una conciencia de ese oficio, ¿sí? Y la palabra oficio me parece súper problemática. En ese momento como que uno entiende que hay el escritor profesional, o sea, el que vive de escribir y escribe y va a ferias de libro y todo, ¿sí? Entonces en ese momento, claro, cuando pues Bucaramanga, cuando venía un escritor de Bogotá, era como, ¡wow! Viene un escritor de Bogotá, y era como la sensación. Y la gente de la UIS, de la UNAP también se movía mucho para traer escritores, y pues cada vez que venía un escritor era como un gran momento, ¿no? Y claro, era chévere, era la posibilidad de ver, o sea, los manes que uno leía o las mujeres que uno leía, pues poderlas encontrar, hablar con ellos, con ellas. Pero también, claro, o sea, como digamos, una proyección o perversión de la idea de la estrella de rock que uno no pudo ser. Entonces, esta gente viene, salen a tomar, no sé qué, la gente lo rodea. El ciclo en el que yo estuve empezó en el 98. Fue un taller muy intergeneracional. En el 2000 se acabó, yo me fui para Estados Unidos un año, y cuando volví el taller se había vuelto más universitario, era más de gente joven, pues de mi edad, pero que se había formado en el taller de antes. Entonces mucha gente lo logró, es decir, de ese taller salieron 20 o 30 libros publicados, y mucha gente de la que estuvo ahí sigue ahorita como presente, escribiendo. Durante un tiempo pues yo como que tomé las riendas del taller, y yo me fui de Bucara en el 2005, o sea que más o menos yo estuve en ese taller unos 7 años, primero como miembro y al final como director. Noche de Quema, un relato que yo escribí, creo que había una pasión que, incluso aunque sea un relato que tiene técnicamente muchas fallas, tenía tantas ganas de escribir un cuento que creo que me quedó muy bien y que creo que es de las cosas que yo más quiero de lo que he escrito. Y con ese cuento le pegué a un concurso en Bucaramanga y pude sacar un libro. Pudo ser en el 99 o en el 98, o sea, en todo caso yo tenía unos 20 años y era enorme sacar un libro a los 20 años. Fue un libro sin editor, entonces pues fue un libro con muchos errores que hubiera podido ser mejor. Problema grande de los concursos literarios es que el libro sale tal como se envió, y puede ser bueno, pero hubiera podido ser mucho mejor. Pero de ahí salió un libro que se llama también Noche de Quema, que quiero mucho, o sea, que
pues a mí me cuesta mucho trabajo leer las cosas que he escrito y las que escribí hace mucho tiempo también, pues porque me da pena, o sea, es decir, digo, no, hay cosas que no. Además, el premio era $1.000.000 y eso era una fortuna. Entonces, claro, es un libro que quiero mucho. Salió hace unos 20 años. Primero me siento muy viejo. Circuló mucho en Búcara y en Santander y de pronto hasta un poco a nivel nacional y se leyó mucho y yo lo encontré después por ahí en partes que no me imaginaba. Tuvo muchos otros libros y no creo que ningún otro se movió tanto. Con una edición muy modesta, feíta, muy feíta pues, pero cometí muchos errores que seguí cometiendo después de muchas otras cosas que hice después y que publiqué después, que no me gusta mucho que estén por ahí. Hubo una novela corta también por una convocatoria. Claro, al jurado le pareció chévere, pero nadie después se tomó el tiempo de decir, vamos a meterle mano, ¿no? Y de ahí siguieron varios. Un libro no es imprimirlo. Y no es imprimirlo y darle al autor 200 copias y decirle véndalas, porque pues mis tíos felices me las compraban. Yo las regalaba pues por ahí para impresionar a alguien. He tenido la suerte de trabajar como periodista con muy buenos editores y de ver que pues un texto gana con una edición. Y segundo, pues son libros que se imprimieron y se distribuyeron de mano en mano. O sea, no sé, eran esas convocatorias de la gobernación, me las ganaba, salían 1.000 libros y nunca tal vez están en alguna bodega todavía. Nuestra cultura. Felicitarlos por este programa. Es una labor que no muchos la consolidan y que de pronto muchos olvidan fácilmente, pero ustedes han consolidado esto por más de un año. Y pienso que es, digamos que, un deber de todos los ibaguereños, de todos los tolimenses, pues adentrarse en este mundo tan interesante que están desarrollando todos ustedes. Nuestra cultura. Un paso frustrado de alguna manera por la música le demostró a Ricardo Abdala que tenía talento más bien para componer canciones y para la escritura. Lo sigue haciendo desde París y, aunque se fue muy pequeño del Tolima, es su deseo volver a Ibagué. Y muchos de los libros que publicamos con la gente del TED en ese momento se embolataron porque no había un trabajo de edición, de distribución y de promoción. Yo creo que ahora eso ha cambiado en Colombia porque hay nuevas y viejas editoriales independientes. En general, cuando se trata de editoriales ligadas a los departamentos o las ciudades, pues no. En 2003 termino la carrera en la UIS y empiezo a trabajar como profesor en la UIS y en un colegio que se llama el Instituto Caldas en Bucaramanga, donde me abren la puerta, o sea, una rectora excelente me dice, yo quiero que estos chinos lean, haga lo que quiera, con tal que lean. Los de cuarto primaria vamos a hacer con plastilina los monstruos del bestiario de Borges, los de quinto primaria vamos a hacer con basura las naves espaciales de Asimov. Es el mejor trabajo que yo tuve en la vida, fueron esos 2 años de profesor con niños y jóvenes. ¿Sabes que la rectora me alcahueteaba? Sacamos un libro, hicimos festivales de teatro, varios de mis estudiantes terminaron estudiando literatura o periodismo o cine. Creo que eso no me lo perdonan todavía cuando se dan cuenta que uno no gana mucho con eso. O sea, siento que ahí esos 2 años fueron los años en los que yo dejé huellas. Más que lo que yo pueda haber escrito. Sí, yo creo que mi huella en la literatura, modestamente, fueron mis 2 años de profesor. O sea, un montón de pelados y peladas que pasaron por ahí y que les quedó el gusto de escribir. Pues pasé 2 años y en 2005 yo llego a Bogotá. Puede que eso haya cambiado, pero pues en esa época la literatura se hacía en Bogotá, entonces yo llego sin nada a golpear puertas. El mundo de las revistas, que es un mundo en esa época pues elitista, finalmente, gente que ha salido de buenos colegios de Bogotá. En la revista Rolling Stone me abren la puerta. Y por otro lado, en el Malpensante, pues yo llego como pido cita, y finalmente dicen, bueno, venga a ver qué es lo que quiere. Y llego y me encuentro con Mario Hursich y Camilo Jiménez. Y los tipos me reciben con mucho cariño. Me dicen, pues es que usted, chévere, porque usted mandó una cosa y la primera cosa que mandó la leímos. Y yo, no, yo les he mandado hace 5 años que les mando cosas desde que salió la revista. En ese momento había muerto el Papa y yo había hecho una columna un poco chistosa sobre la muerte del Papa. A los manes les gustó, me recibieron y me dicen, no, pues usted tiene que venirse para Bogotá. O sea, realmente yo era un pelado, pues, mal vestido, andrajoso, provinciano, y me abrieron la puerta. Y Mario Hursich me dice, bueno, para que usted arranque en Bogotá, estamos haciendo un proyecto de biografías con Editorial Panamericana. Pagan más o menos bien y yo creo que usted puede hacer una biografía. ¿Usted quién quiere hacer? Yo no pude ser guitarrista, usted tocar Nirvana, pues yo puedo hacer una biografía de Kurt Cobain. Me dice, listo, hágala. Eso era una plática que es un plante para empezar en Bogotá, y el man ciegamente me confía ese proyecto. Y es un proyecto súper chévere, pues, porque en esa época
no, 2004 yo creo, pues internet estaba mucho menos desarrollado. Todavía hay que hacer como un trabajo para escribir como una biografía, de pedir a una revista por mail que le envíe un artículo de hace tantos años porque uno estoy diciendo algo desde Colombia, pero pues era como súper complicado. La mayoría de la información no estaba en línea, es decir, le mandaban artículos escaneados. Entonces me puse en contacto con muchas revistas, yo echaba cuento que yo trabajaba con Rolling Stone, entonces me mandaban artículos escaneados y así empecé pues como a tener una muy buena documentación para escribir ese libro. Y salió y finalmente, bueno, había podido hacer otro par de cosas en Bogotá y esa plata fue la de los pasajes para venir a Francia. Cuando yo me fui para Estados Unidos fue porque la hermana de mi novia se quería ir a esas cosas de trabajar, como pues trabajar para aprender inglés, pues me convenció. En 2001 a Estados Unidos trabajé, fue chévere, pero en esa época conseguir libros en inglés era jodidísimo, era carísimo. Conseguir libros de segunda en Estados Unidos por nada, o sea, yo me hice una caja, una biblioteca en inglés enorme con ediciones súper bonitas. Fuera de eso, en la biblioteca del pueblo donde yo vivía sacaban libros y yo recogía todo. Cosas o sea, unas sesiones súper bonitas de Shakespeare, de Edgar Poe, de Kerouac, bueno, entonces ahí, ese fue como el viaje a Estados Unidos. Yo no creo que yo me hubiera quedado en Estados Unidos porque el ritmo de trabajo allá es o sea, no tiene una vida. Me devolví, terminé la carrera, empecé a trabajar de profesor, había una posibilidad de trabajar con Ecopetrol y yo me dije, bueno, pues al fin y al cabo tengo un diploma de ingeniero, puedo trabajar con Ecopetrol un tiempo y después ahorro y me voy a estudiar literatura a Francia. Y en ese momento alguien me habla de unas becas para enseñar español en Francia. Pues yo ya había empezado a escribir para revistas, entonces yo le planteé a la gente de la Rolling Stone, vea, o sea, yo en París puedo acceder a cosas que son muy difíciles ya, pues porque la gente no va. En esa época, por mi pasado rockero, pues el sueño uno era como conocer a un rockero. Y entonces empecé a escribir y pues finalmente era muy interesante. Y entonces mal pensante también decían, bueno, igual, o sea, hay unos escritores franceses que pues nunca van a ir acá, además hay que entrevistarlos en francés. Entonces pude entrevistar a Penac, por ejemplo. Estaba yo trabajando, era como el man que estaba en Francia para todos los medios colombianos. En ese momento se me acabó aquí la beca, me volví para Colombia, entonces ahí empecé como a plantearle a todos los medios, bueno, ustedes necesitan un corresponsal, yo me voy para allá, y pues todos como que me alcahuetearon, pues hacerme como unas cartas explicando a la embajada, tal, y finalmente tardaron un año en darme la visa y me volví un año después otra vez acá. Y en ese momento pues estaba el caso de Ingrid Betancourt, que obviamente Ingrid Betancourt acaba de ser liberada, entonces había mucho interés de las relaciones diplomáticas entre Francia y Colombia y eso pues permitió que yo empezara a trabajar con El Espectador y empecé pues a proponerles muchas cosas, ¿no? Como hay una mirada un poco ingenua y un poco incómoda, o sea, mira, lo que pasa en París es noticia, yo no estoy de acuerdo con eso. Igual pasan cosas en Italia, en Alemania, en Namibia, en Zimbabue. Yo no estoy de acuerdo, pero pues resulta que yo estaba acá y pues finalmente me sirve porque pues ahí había trabajo. Entonces empecé a dedicarme mucho a la escritura de textos de periodismo sobre Francia y luego un poco sobre Europa al mismo tiempo. Pues París ha perdido mucho ese rol de capital, o sea, y la literatura ha explotado y es mejor, es decir, ahora cada vez tenemos más voces, otras voces, voces puertorriqueñas, voces guatemaltecas, voces africanas. Hice muchas historias, o sea, tuve la oportunidad de hacer muchas historias de escritores. Una que quiero mucho fue con el parche de Cortázar, cuando en un aniversario de Cortázar, él tenía un parche de amigos argentinos. Uno había muerto, Cortázar había muerto, quedaban dos vivos, y fue muy chévere ir a encontrarlos y ver cantidad de archivos de Cortázar con ellos y escuchar anécdotas. Cuando Modiano ganó el premio Nobel, yo vivía muy cerca de su editorial, pues que es Gallimard, como la gran editorial francesa. Pues cuando cayó el resultado, yo cogí la cicla y llegué, pues nadie se lo esperaba y ni siquiera Gallimard. Y un señor me dijo, pues que, ¿cómo es esto? Sí, porque yo decía, bueno, ¿dónde está ese man? Y el man me dice, pues la verdad es que estamos tratando de llamarlo porque no sabemos dónde está, él no tiene celular, o sea, fue hace unos años cuando no tomó celular. Estamos buscándolo y me dice, no, pues si quiere siga que estamos instalando una sala para los periodistas. El man que me abrió la puerta era el director de la editorial, Gallimard. Yo no lo conocía, no sé, sí, pues como cachetoncito y todo, me dijo, no, pues sigue y se sienta, tal, y me habló un poquito de él y después cuando llegaron, o sea, 10 minutos después llegaron todos los periodistas y empezaron a entrevistarlo, yo, este man es el editor de Modiano y finalmente, pues bueno, encuentran a Modiano y entra y el día que había recibido el premio Nobel y que el man estaba más perdido que carajo porque fue de los premios Nobel completamente inesperado. Yo pude durante 10 años vivir de escribir en París, donde es que París es una ciudad súper cara. Y bueno, y haciendo cosas varias, o sea, también dictando cursos de español o entregando llaves para el Airbnb, o sea, bueno. Al final de decir que digamos que después de unos comienzos unos comienzos complicados, ¿sí?
como una regresión para las publicaciones en papel y claramente pues la gente se volcó a internet. Trabajé con El Espectador, trabajo todavía con ellos ocasionalmente, pero pues en un momento yo hacía a veces 4 artículos en un mes y después eran 2 y después era 1 y ese malpensante proponía algo y después decían no, lo que le pagamos la vez pasada ya no se va a poder. El Gato Pardo y Soho pagaban muy bien, pagaban correctamente en un momento y tenían como los medios. Por mi trabajo también, ese es un capítulo grande, he tenido que cubrir muchas las historias de inmigración. Empecé como a trabajar filmando campamentos de migrantes y manifestaciones. Un día, durante la evacuación de un campamento de migrantes, pues hubo una escena donde un policía trata muy mal a una señora. Por la noche, cuando llegaba, después de no haber dormido, pues vi que había una evacuación, me metí al campamento y a mí me ayuda que pues no parezco un periodista noruego ni alemán. Resultó teniendo un gran impacto. O sea, yo lo puse en Facebook, me fui a dormir y cuando me desperté 3 o 4 horas después, me había llamado todo el mundo. O sea, me había llamado de Estados Unidos, de Alemania, todo que el video, y me había llamado también de Al Jazeera. Bueno, o sea, el video se vendió muy bien. Yo decía, no, si cada día hago un video así, voy a poder comprar un yate. Y al poco tiempo, Al Jazeera estaba buscando a alguien para que les ayudara a filmar una historia sobre el burkini, pues el vestido de baño. Y pues empecé a trabajar, ya me llamaron y bueno, la historia del burkini no se hizo. Poco después hubo la expulsión del más grande campamento de migrantes de Francia, que se llamaba la Selva de Calais. Entonces hace 5 años empecé a trabajar con ellos y con el tiempo digamos que se fue convirtiendo un poco en la ocupación principal. O sea, si yo sigo escribiendo, haciendo artículos, pero pues con Al Jazeera digamos es un trabajo pues muy exigente y pues yo sigo siendo freelance, pero trabajo mucho con ellos. Hay cosas chéveres que he hecho y pues que o sea, tal vez hubieran podido ser mejor terminadas, pero en particular ese libro del desierto pues es igual un libro que yo creo mucho porque después fue el tercero que publiqué, pero el segundo que escribí. No sé si son o sea, dos partes de un solo libro o cómo definirlo. O sea, yo volví a Ibagué por ahí a los 10 años por un puente y nunca más volví. Hay un montón de cosas pues que han hecho que yo sea ibaguereño a través de esa transmisión y es bien curioso. Yo ya he vivido aquí en París más de lo que viví en Bucaramanga. Creo que he vivido lo mismo que viví en Bogotá. Es decir, finalmente yo ya llevo aquí más tiempo del que viví en cualquier ciudad de Colombia. ¿Sí? Es que es raro porque cuando yo escribí Noche de Quema o El Desierto, yo escribía, trabajaba, o sea, estaba escribiendo 5 cuentos al tiempo y me salían y de los 5 había 2 decentes. Y yo he seguido escribiendo, o sea, sigo escribiendo cartas, mucho. Y enviando cartas en papel. Y yo creo que, o sea, muchas de las cosas escritas mías, o sea, no sé si los cuentos después de Noche de Quema y El Desierto valgan mucho la pena, pero yo creo que en las cartas hay una manera de escribir, pues como finalmente uno no es escritor sino persona, sale mejor. Escribí durante el confinamiento un blog en El Espectador, que era como, o sea, como decía yo, tengo que escribir una entrada cada día, y lo hice. En ese blog hay un montón de reflexiones sobre el mundo, sobre la paternidad, o sea, como finalmente fue cuando yo me dije, es cierto, soy papá. Y para mí el escritor es la fiebre de escribir. Y eso es lo que yo quisiera volver a encontrar y es lo que trato de volver a encontrar. O sea, es decir, bueno, me importa un carajo el mundo, tengo que escribir. Terminé hace un año un borrador de una novela. Creo que hay cosas, creo que falta. Quisiera reencontrar eso, ¿no? Y el periodismo escrito a mí me llenaba mucho, pero también es necesario verlo publicado. Tuve gente que me ayudó, que me abrió las puertas. Pues puede que uno abandone por el camino y algunas de las personas del taller abandonaron y se dedicaron a otra cosa, sin dejar de ser lectores y escribir, se dedicaron a otra cosa, pero creo que también le agradecen mucho a lo que pudieron escribir y leer, así después, digamos, en la vida se hayan dedicado a otra cosa, ¿no? Nuestra cultura. Y que vengan muchos más invitados. Hay mucha gente que seguramente le encantará contar su historia, que si quieren estar un poquito empapaditos de lo que pasa en nuestro país y un poquito menos de lo que pasa afuera, pues que hay que ver nuestra cultura. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden, suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos en Facebook, déjenos sus comentarios, sugerencias y nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Porque la gente en Francia es muy racional y muy cartesiana, entonces
Borges en sus historias da la explicación de lo absurdo, es decir, esto pasa, pero es que hay un libro tal en tal biblioteca que lo explica tal, mientras que Cortázar no, o sea, en Cortázar la gente vomita conejos porque vomita conejos, mientras que Borges explicaría por qué. Entonces, es curioso porque en la tumba de Cortázar, a donde fui con ellos, pues siempre son latinoamericanos los que están. Entonces hicimos un recorrido bonito, estuvimos allá, está también Marguerite Duras, está Ionesco, está Sartre, están enterrados ahí. Entonces nos tomamos un desayuno así parisino, así como cafecito y croissant, y fuimos a pasear y fue muy chévere porque además yo había tenido una correspondencia larga por mail y nunca nos habíamos cruzado, ¿sí? Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.